El tema que voy a tratar esta tarde tiene que ver, yo he pensado que decir que de manera indirecta ahora no me parece tan indirecta, porque tiene que ver directamente con el problema del manejo del posconflicto, con el problema del fin del conflicto interno colombiano y de su posible negociación. Y tiene que ver porque el debate sobre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario va a estar presente en un conflicto tan confuso como el que hemos tenido en Colombia en los últimos tiempos. La hipótesis de la, bueno, no la hipótesis, la realidad de la que parto es que hay una confusión muy grande en la aplicación del derecho internacional humanitario en Colombia y los límites que deben ser trazados entre un enfoque de derecho internacional humanitario y un enfoque de derechos humanos para el tratamiento de grupos alzados en armas, para todo tipo de organizaciones armadas que participan de una u otra manera en el conflicto colombiano. El problema nace de la realidad misma. El conflicto colombiano confunde muchísimas cosas. El conflicto colombiano confunde, por ejemplo, las misiones policiales y las misiones militares y no permite hacer claridad sobre límites precisos en ese campo. El conflicto colombiano también confunde el problema del enfoque de derecho con el que deben ser tratados los distintos grupos armados. En primer lugar, hay una serie de elementos cuantitativos para definir si el derecho internacional humanitario, que es un derecho de urgencia, es un derecho específico para la guerra, es un derecho que no tiene vigencia ni aplicación ninguna en condiciones normales, si ese derecho puede ser utilizado tanto para combatir a grupos alzados en armas que manifiestan tener propósito político, que tienen organización de tipo militar, o más correctamente diríamos paramilitar, pero es que en Colombia esa palabra tiene connotaciones distintas a las puramente etimológicas, y si puede ser utilizado también para combatir a otro tipo de grupos alzados en armas que también desafían al Estado colombiano, pero cuyo origen es delincuencial. Y ese origen delincuencial, como las BACRIM, por ejemplo, confunde muchísimo el asunto. Además de los elementos cuantitativos, el principal de los cuales es la intensidad de un conflicto, y aquí, por más que el elemento sea cuantitativo, intervienen un montón de elementos subjetivos. ¿Quién determina cuándo la intensidad de un conflicto amerita la utilización de la fuerza militar y amerita un tratamiento en términos de derecho internacional humanitario? Hay toda clase de hipótesis de estudio. La obra de un analista del conflicto colombiano norteamericano, Rechani, propone que cuando hay más de 1000 muertos en un año, hay un conflicto que puede considerarse un conflicto bélico, es una guerra, y habría que aplicarle entonces el derecho de la guerra. Pero en Colombia conocimos un conflicto hace mucho tiempo en el que se producían muchísimos más muertos que esos al año, y uno no podría decir claramente que era un conflicto de tipo guerra, no como la primera violencia, la violencia partidista de los años 40 y 50. Y además, ¿por qué 1000? ¿No? Ahí entra uno en un juego como el de los precios de los supermercados, ¿no? 998 o 1004, ¿no? Es un límite tan arbitrario que no da ninguna seguridad para una decisión de una profundidad como la decisión que tiene que tomar un Estado cuando combate un grupo en armas. Creo que el elemento cualitativo es mucho más importante.
si los grupos manifiestan tener un propósito político o no para combatir al Estado. Sin embargo, la violencia de origen delincuencial, que cuando se trata de grandes negocios y de delincuencia transnacional, tienen una entidad tan grande que conforman organizaciones armadas complejas, organizadas al modo militar, armadas al modo militar, con armas largas, por ejemplo, con control sobre territorios y población, lo que las convierte inmediatamente en enemigos del Estado. Muchas veces esa violencia puramente delincuencial trasciende también a lo político. Lo vivimos con el paramilitarismo que supuestamente terminó con la desmovilización. Yo creo que el pensar con el deseo llevó a la denominación de estos grupos, ahora esos grupos renovados, a la denominación de bandas criminales, BACRIM, pero no pasa de ser un sueño del Estado. La verdad es que la ligación con el paramilitarismo anterior es una ligación evidente e inmediata. Muchas de esas estructuras son estructuras intactas de las Autodefensas Unidas de Colombia y de organizaciones similares. Bien, ¿por qué esta introducción? Porque creo que en el momento de aplicar justicia transicional, en el momento de aplicar una ley como la que se acaba de aprobar como marco para la paz, muchas de las decisiones que se tomen para calificar delitos, para aplicar principios como el de oportunidad, para definir qué fue un crimen de lesa humanidad y cuál no fue, van a tener que ver con el uso que hagamos de estos instrumentos del derecho para tratar los problemas de la violencia colombiana. Les decía que una violencia puede ser de origen delincuencial, pero trascender a lo político. De hecho, toda forma de violencia relativamente organizada en una sociedad, e incluso mucha de la desorganizada, cuando es generalizada, el tipo de violencia por rapiña callejera, delincuencia menor, en fin, toda tiene consecuencias políticas, porque por lo menos condiciona el actuar del Estado. Pero no hablemos solamente de consecuencias políticas, hablemos de una trascendencia al plano político por el propósito de estos grupos. Y les voy a poner un ejemplo de algo que ya sucedió en Colombia y que podemos mirar con distancia. Es el terrorismo del cartel de Medellín en los años 90 y comienzos de los años 90, perdón, de los años 80, comienzos de los años 90. El terrorismo que hizo la organización de Pablo Escobar era un terrorismo de origen delincuencial para defender un negocio. Pero el tamaño del negocio y las implicaciones de ese negocio hicieron que se convirtiera en algo que los estudiosos del terrorismo han llamado terrorismo de tipo subrevolucionario. Es decir, un terrorismo que no pretende hacer grandes cambios, no pretende una reforma de la sociedad, no pretende cambiar el Estado, ni siquiera apoderarse del Estado, ni siquiera tumbar un gobierno, pero sí contestar, oponerse a algún tipo de política pública, a medidas de Estado, a normas del Estado, paralizar parte del orden institucional estatal, paralizar algunas entidades del Estado que tienen que ver muy directamente con la represión del negocio del narcotráfico y castigar funcionarios o personajes políticos que se les opusieron. Ese terrorismo alcanzó esa dimensión. Cuando pedían no a la extradición, estaban combatiendo una política del Estado colombiano. Cuando asesinaron candidatos presidenciales, estaban combatiendo a quienes en el futuro se les oponían ya en su actividad política y podían oponerse duramente desde el Estado mismo. O cuando mataban policías y jueces, querían paralizar instituciones, querían paralizarlas para que no se metieran con el negocio. El límite, el horizonte político es limitado, pero es un contenido político. Lo mismo va a suceder ahora con grupos de origen delincuencial como las BACRIM, que sí, son organizaciones del narcotráfico y al servicio del narcotráfico, pero que se convierten en actores políticos por la entidad que tienen.
están organizados, muchos de estos grupos están organizados a la manera militar, controlan territorios y población, y cuando un Estado puede tolerar que que los ciudadanos se armen, lo que no puede tolerar es que grupos de ciudadanos armados pretendan ejercer poder por fuera de las regulaciones del Estado, porque en ese momento son enemigos del Estado, lo debilitan, le hacen perder los monopolios fundamentales de un Estado. Un Estado tiene un primer monopolio esencial, que es el de la fuerza, y lo pongo primero y por encima de los otros dos monopolios que definen los contornos de un Estado nacional moderno, porque los otros dependen del monopolio de la fuerza, y son el monopolio de la justicia y el monopolio del tributo. Pero el de la justicia y el del tributo no pueden existir si no hay monopolio de la fuerza. Cuando un Estado pierde el monopolio de la fuerza, total o parcialmente, inmediatamente aparecen factores de poder que llenan el vacío. Parece como hablando en términos de física aristotélica, ¿no? Ahora el vacío, en fin, pero el símil creo que vale. Aparecen grupos que lo reemplazan, o parcialmente, grupos que en algunas regiones y en ciertos medios sociales pueden ejercer una justicia alternativa y montar su propio sistema impositivo, así sea bajo la forma de extorsión, así sea la más ramplona, la más delincuencial, pero es romper un monopolio fundamental del Estado, y en ese sentido creo que tiene una dimensión política muy importante. El problema son las zonas grises. Una cosa es cuando el Estado decide enfrentar con las armas grupos levantados para cambiar el Estado, para los grupos que proponen una reforma social, que quieren un tipo de Estado nuevo y una forma nueva de sociedad. Eso es bastante claro. Sin embargo, por claro que parezca, tuvimos en Colombia dos periodos presidenciales en los cuales la existencia de un conflicto interno fue negada. Y uno no entiende muy bien cómo quien quería combatir a toda costa estos grupos armados proponía la negación del conflicto interno sin darse cuenta de las consecuencias que eso tenía en el plano de los instrumentos de derecho que permiten combatirlos. Si no existe un conflicto interno, si no hay grupos que tengan propósito político y entidad política, que no sean actores políticos en el conflicto, entonces son delincuencia pura y el enfoque es policial y de derechos humanos. Y muchas de las ventajas militares que tiene el Estado frente a las guerrillas no se hubieran podido utilizar si llevamos el asunto al absurdo, al extremo. Pues sin embargo esto se quedó en un discurso de labios para afuera, que en la práctica se combatía a las guerrillas de forma militar, tanto por los elementos cuantitativos, la entidad que ya tenían esas guerrillas. No nos olvidemos que Colombia ha tenido el ejército guerrillero más grande de América Latina, y como cosa curiosa parece que no ha logrado producir en el sistema político colombiano las crisis que el grupo más pequeño generaron en otros países, en otras sociedades. Las razones darían para que convocáramos un foro muy largo sobre eso. Pero ese elemento cuantitativo era claro, y el cualitativo también manifestaba tener un propósito político, un programa revolucionario. Y en ese sentido era válido utilizar la fuerza militar y las normas del derecho internacional humanitario para combatirlos y para exigirle a esos grupos que cumplieran también con el VIH, porque los convenios de Ginebra, los protocolos adicionales, sobre todo de 1977, permiten que se le exija a grupos alzados en armas, a grupos que no son parte de la fuerza del Estado, que cumplan con el derecho internacional humanitario. Pero las dudas y las confusiones de una declaración de ese tipo, años en los que en los documentos oficiales no podían aparecer juntas las palabras conflicto e interno, ¿no? Porque eran anatema, producen una confusión muy grande. Además de eso, las zonas grises siempre existen. ¿Cuál es el momento
en el que un grupo armado de origen delincuencial se convierte en un actor político. Las BACRIM colombianas están organizadas muchos en modo militar, o por lo menos algunas de sus expresiones tienen organización de ese tipo, operan en grupo, y portan armas que no son de defensa personal precisamente, armas que permiten acción ofensiva. Son grupos que controlan, por lo menos parcialmente, territorios o poblaciones. Mediante la intimidación, en muchas zonas del país, se imponen, de cierta manera, cogobiernan con el Estado, imponen una justicia alternativa, arbitraria, delincuencial, bárbara, cruel, pero es un sistema de justicia que impone. Cobran tributos, lo hacen en todas las zonas en las que pueden tener algún control y el Estado no puede impedirlo. Eso los convierte en organizaciones que le quitan entidad política al Estado colombiano, lo debilitan. Y pienso yo, y dejo esto como una propuesta provocadora para debatir, además porque a veces tengo dudas también sobre lo que yo mismo propongo, que sí, hay que ser crítico siempre, hasta con uno mismo, si no, nos lleva el que sabemos. Y es que el Estado colombiano tiene derecho a combatir estos grupos con las normas del derecho internacional humanitario, que por tanto tiene derecho de atacar, de tomar la iniciativa, de buscar y destruir, y no solamente con un enfoque de derechos humanos que lo obligue a usar la fuerza únicamente en legítima defensa y con una serie de talanqueras antes de utilizarla. A la manera policial, digamos, para simplificar las cosas. Aunque la Policía Nacional en Colombia es una de las grandes víctimas de la confusión del conflicto colombiano, ¿no? Tiene que cumplir funciones de seguridad ciudadana, pero no puede sustraerse de lo que sucede en el ámbito del conflicto interno, porque de todas maneras el enemigo los toma como objetivo militar, aunque técnicamente no deberían serlo, pero es una fuerza armada del Estado, además organizada también al modo militar, que en muchas regiones del país tiene que operar con dispositivos de tipo militar, por lo menos para protegerse a sí mismo. Entonces las confusiones, como les digo, aparecen por todos lados. Entonces, las guerrillas cumplen con los términos de propósito e intensidad. En la época del gobierno Uribe, recuerdo que fui testigo de una manifestación de humor militar que yo no me esperaba, ¿no? Realmente el humor militar es de un calibre gruesísimo, ¿no? No es precisamente el más fino del mundo, pero un coronel en la Escuela Superior de Guerra, yo había ido a dedicar una charla y me quedé de pato, de sapo, pues me quedé ahí oyendo la recepción a un grupo de oficiales que llegaba a un curso, y el coronel que los recibió les echó una arenga motivadora y al final les dijo, dicho de otra manera, señores oficiales, esta guerra hay que ganarla, la haya o no la haya. Y creo que el chiste es más que un chiste, ¿no? Reflejaba claramente el ambiente de ese año, eso fue en el 2005, en el que el presidente Uribe había regañado a un capitán de fragata porque utilizó la expresión posconflicto. Como si que posconflicto, si no era conflicto, se salió de la ropa y le metió un vaciador que nadie esperaba. Al pobre tipo casi lo ha hecho en la Armada. Bueno, entonces, de ese calibre es el asunto. Trasciende entonces a lo político como el terrorismo subrevolucionario de Pablo Escobar. Infiltran al Estado, lo condicionan, desvían recursos del Estado para su propósito. Todos hemos oído hablar de la infiltración y la toma de las EPS e IPS en la costa norte del país por parte de grupos paramilitares que las controlaron y desviaron recursos para su propio sostenimiento. Y así entran también en el campo de las actividades privadas y afectan profundamente a la sociedad. Bien, ¿por qué digo que tiene que ver con lo que sucede en el futuro por la aplicación de instrumentos jurídicos del Estado? En primer lugar, porque la Constitución colombiana
define más o menos claramente, nunca es posible ser tan exacto en esto, la utilización del derecho internacional humanitario, tanto en términos generales como en el caso de los estados de excepción. El artículo 93 de la Constitución Nacional incorpora claramente, taxativamente, todos los tratados y convenios internacionales sobre la materia al bloque de constitucionalidad en Colombia. Es decir, tienen plena vigencia y están por encima de disposiciones incluso constitucionales y por supuesto legales. Y el artículo 214, en su numeral 2, trata de la utilización del derecho internacional humanitario en estados de excepción. Pero el derecho internacional humanitario en Colombia tiene aplicación también por fuera de los estados de excepción, cuando combate actores que están claramente definidos como políticos, que tienen una organización militar, que tienen un mando responsable, y cuando digo responsable lo digo en el sentido de que responde por la organización, no es responsable en el sentido moral que lo usamos en el lenguaje corriente, ¿no? Y tiene por tanto que el Estado sujetarse a ese tipo de derecho. Tiene que entonces cumplir con los principios, para poderlo utilizar, de necesidad militar, con el principio de distinción que protege a los no combatientes, es decir, solamente es válido utilizar los instrumentos del derecho internacional humanitario que permiten la aplicación de la fuerza militar con iniciativa propia contra otros combatientes y, por supuesto, apartar a los no combatientes, con los principios de proporcionalidad, que de todas maneras es un principio judicial universal en la utilización de la fuerza, con el principio de humanidad, que incorpora no solamente derecho positivo, sino también derecho consuetudinario, que no siempre está ni en la Constitución ni legislación nacional, ni a veces ni siquiera en tratados y convenios internacionales, pero que forman parte de la conciencia pública de la humanidad hoy en día. Que tiene que también estar con el principio de precaución en el atraque y recordar siempre que el derecho internacional humanitario no es recíproco. El principio de no reciprocidad implica que hay que cumplirlo a rajatabla independientemente de si el enemigo lo cumple o no. Aquí no cabe el problema psicológico de la identificación con el enemigo. Como él me lo hace, yo también se lo voy a hacer. No, el Estado siempre está obligado a cumplir con esas normas. Puede exigírsele también a los alzados en armas el cumplimiento del derecho internacional humanitario. Si la subversión en Colombia cumpliera con el derecho internacional humanitario, probablemente no tendríamos conflicto. Les quedaría muy difícil sobrevivir si cumplieran con todos esos principios. Así que estamos en esa materia en una sin salida. Es de la naturaleza del irregular no acogerse a derecho alguno. Si el irregular se acoge a derecho y si lo hace de una forma total, tiene serios problemas para permanecer como alzado en armas. Porque piensen nada más en el problema de la financiación de estos grupos. Financiación que en un conflicto moderno tiene que ser muy grande, porque los conflictos de hoy en día son sumamente costosos. ¿Cómo veo yo la posibilidad de un posconflicto y el papel de la fuerza del Estado en ese posconflicto? Esta mañana yo oía a Armando Noboa hablando de la necesidad de hacer una reingeniería del aparato militar. Lo he oído también en medios militares, que dicen que cuando se acabe el conflicto pues habría que pensar en una reforma militar para cambiar el carácter de la fuerza. Por supuesto que ellos no incluyen el punto de disminuir mucho el tamaño, pero eso tiene que ver con otro tipo de intereses. Pienso que tenemos que ser muy cuidadosos en ese aspecto. Los conflictos colombianos son muy hondos, vienen desde hace mucho tiempo, han generado una serie de procesos que tienden a reproducirse siempre.
en algún trabajito que escribí, hablé de mecanismos de autoperpetuación de la violencia en Colombia. Todo proceso de paz en Colombia ha sido continuado por un resurgir de la violencia. A veces se ha dado algún cambio cualitativo en el tipo de conflicto que nace, pero hay un hilo conductor. Sin caer en historicismo, uno puede ver el hilo conductor de los conflictos colombianos. Y para entrar en metodologías sencillas, piensen en la vida de un hombre como Marulanda, guerrillero liberal en 1949. En 1952 se pasan las guerrillas comunistas en el Tolima, tienen un par de años de paz con el proceso de paz de Alberto Lleras a partir del año 58, luego se mete en colonización pero con el arma al lado, con una organización de autodefensa, y el resto de su vida de 1964 en adelante es de guerrillero. Y los tres conflictos por los que pasó históricamente tienen que ver el uno con el otro. Personajes como él hay muchos en Colombia. Y además las consecuencias de un conflicto casi siempre son el caldo de cultivo del siguiente. En Colombia el conflicto ha sido muy prolongado. Hay muchos intereses vinculados al conflicto. Cuando acabe el conflicto en una negociación, cuando se firme algo, si vamos a suponer que se firme y que con todos los grupos hay la posibilidad de liquidar el proceso, quedan en pie un montón de factores de violencia que seguramente el Estado no habrá podido reducir todavía. En primer lugar, el narcotráfico. Si no cambia la política antidroga en el mundo, seguirá siendo un factor de violencia. Están las cadenas de venganza que surgen de las consecuencias de delitos de una afectación social muy honda como el secuestro. Cuando vuelvan los combatientes a sus regiones, a sus localidades, el problema puede ser gordo. Mucha gente me dice eso seguramente se va a traducir en violencias locales y nada más. La experiencia colombiana es que las violencias locales se contagian, trascienden y además pueden exacerbar otros factores de violencia que acaban generando conflictos de una amplitud mucho mayor que rebasan las comunidades locales. Están también los llamados mercados de violencia. Gente que se formó en eso, gente que está dispuesta para cualquier aventura, gente contratable para que otros factores de autoperpetuación de la violencia como el narcotráfico los utilicen, o otros tipos de negocios ilegales, contrabando de armas, contrabando de gasolina, en fin, negocios que necesitan grupos armados para defenderse. Y traficantes de armas, es decir, toda clase, además de delincuencia o asociada al conflicto interno, aunque no sea parte medular del conflicto, pero sí son formas delincuenciales y violencias asociadas al mismo. Y todo eso lo expresa muy bien el BACRIM. Con eso habrá que lidiar. Pienso entonces que un posconflicto en Colombia, en un posconflicto, la paz va a tener que ser tutelada por la fuerza. Los primeros años después de un acuerdo de paz son muy peligrosos. En muchas sociedades del mundo la violencia vuelve a nacer. Y Colombia tiene experiencias muy malas. Lo que pasó en los años 60, después del proceso de paz de finales de los 50, lo que pasó también un poco antes con el proceso de paz de Juan Espinilla, que fue exitoso en los llanos, pero que generó otro tipo de problemas en otras regiones del país, lo que sucedió en medio del proceso de paz del gobierno de Belisario Betancur, que desembocó en el holocausto de la UP, lo que sucedió con el Caguán, ¿no? Para tener una experiencia más reciente, a veces me olvido que el auditorio es muy juvenil y si me voy muy atrás, eso parece como del terciario superior, ¿no? Por ahí aunque para algunos de nosotros es la vida misma. Lo hemos visto el país en paz desde los años 40 hasta ahora. Siempre ha sucedido que a cada proceso de paz le sigue una etapa de violencia nueva, ¿no? A la primera violencia siguió lo que muchos estudiosos colombianos denominaron el bandolerismo social. A esa etapa la siguió la violencia antisistema, las guerrillas, y luego en medio de la crisis de la sociedad colombiana y con
con el motor del narcotráfico aparece el paramilitarismo y muchas formas de delincuencia organizada que nos azotan. Entonces, en un posconflicto, esos mecanismos de autoperpetuación tienen que ser controlados con mucha fuerza por el Estado. El Estado tiene que fortalecerse, idealmente en materia de justicia y policía, pero si el posconflicto llega pronto, va a encontrar el país, por ejemplo, sin una policía que no tiene capacidad para controlar las zonas rurales colombianas. Ha logrado llegar ya a todas las cabeceras municipales, ha logrado llegar a muchos puntos que tenían que ser cubiertos, pero hay miles de puntos del campo colombiano que no van a ser cubiertos fácilmente. Además, el crecimiento de una fuerza policial es mucho más complejo que el de una fuerza militar, exige más tiempo y más recursos. Un soldado es formado para que actúe en colectivo. Su actuación es colectiva siempre bajo mando, ¿no? El énfasis está en la formación de los bandos, de los mandos. El soldado tiene que aprender lo que le toca, pero nunca actúa por iniciativa individual. Formar una policía es un problema distinto. Es formar a un agente, ya, se me acabó el tiempo, que está en contacto permanente con la sociedad y que tiene que aprender a resolver problemas incluso solo. Es una tarea mucho más compleja y es muy cara, costosa, y mientras eso sucede, y ya voy a acabar, el Estado colombiano va a necesitar que la fuerza militar siga apoyándolo, por lo menos temporalmente, en el control de las zonas rurales del país. Por lo tanto, pensar en esas reformas va a ser algo que tenga que hacerse con mucho cuidado. Habrá que empezar una reingeniería, como decía Novoa, pero simultáneamente manteniendo dispositivos de dispersión de la fuerza, de control del campo de la población, para evitar el resurgimiento de la violencia que en el caso colombiano es sumamente probable por las hondas repercusiones del conflicto que hemos sufrido. Creo que se me quedan un montón de cosas, pero yo creo que en la sesión de preguntas podemos abordarlas. Nunca hay tiempo para esto y 30 minutos es muy poco. Así que muchas gracias por su paciencia y bueno, seguimos. Lo espero. Gracias.